Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este martes 22 de septiembre. Hoy transmitiendo desde el edificio corporativo BCI, desde el piso número 15. Y hoy me acompaña Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Un día muy especial, un día en que me gustaría saludar a un especial auditor de este programa, un seguidor de este programa, alguien que quiero muchísimo, mi padre, que está de cumpleaños, así que te mando un feliz cumpleaños. Espero que lo estés escuchando como lo haces todos los días. Lo bueno, después de este intermedio que tenía que hacerlo, Marcelo, nos vamos a ver cómo han estado las bolsas. La verdad que una jornada bastante todo negro, bien negativo. Está totalmente en rojo el mundo. Mira, salvo el Hang Seng de Hong Kong, que avanzó un 0,18%, y la bolsa de Shanghái, que también avanzó un 0,93%. Hubo declaraciones del presidente chino en las televisiones hablando sobre el desarrollo económico de su país, pero parece que los rumores son más que las declaraciones, ¿no es cierto?, de... Li Keqiang fueron más las declaraciones, los rumores que sus declaraciones, porque la verdad que el cobre bajó mucho en la bolsa de metales de Londres. Pero nos vamos a las bolsas. Tenemos el Nikkei, que descendió un 1,96%, y la verdad que Europa está intranquila por lo que está pasando también en el Volkswagen, una empresa, ¿no es cierto?, en que se mostró en el día de hoy y reconoció que había manejado intencionalmente, ¿no es cierto?, los computadores de casi 11 millones de vehículos Volkswagen para pasar pruebas de gases. Son vehículos diésel. La verdad que es muy complejo el panorama, y sale Angela Merkel, la primer ministra, que habla de transparencia total en este caso. Vamos a estar conversando sobre ese tema que ha, la verdad, marcado una jornada negra por la bolsa. Ha bajado un 20% las acciones de Volkswagen, y eso ha hecho que la bolsa, el DAX alemán, haya llegado, la verdad, que a 3,80 bajar en el día de hoy. También lo hizo el IBEX 35 de España. Hay problemas sobre Cataluña, también vamos a estar conversando, que genera instabilidad en la zona euro. 3,11 bajó. El FTSE 100 de Londres también descendió un 2,83%. El CAC 40 de París también descendió un 3,42%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? El Dow Jones también desciende un 1,63, Standard & Poor's 1,58, Nasdaq 1,94. A nivel local, el IPSA está bajando un 1,28%, y el IXPA también desciende un 1,11%. Como lo decía, casi un 3%, exactamente un 2,58% cerró este martes en la Bolsa de Metales de Londres. El cobre, $2.32 la libra contado grado A. Y el que subió más de 10 pesos, es decir, 12,5 pesos con respecto al cierre de ayer, fue el dólar. Comprador 697,2 y vendedor 697,5. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl, y también nos puede hacer sus consultas a través de Twitter, @InfinitaFM. A ver, Marcelo, ¿por dónde partimos? Yo creo que la mirada hay que darla a nivel internacional. Esta alta volatilidad en los mercados europeos. Partimos, ¿no es cierto?, con Europa. Sabemos que estos mercados inician, ¿no es cierto?, esta jornada con importantes retrocesos debido, ¿no es cierto?, al riesgo político asociado a las elecciones en Cataluña, y también al desplome de las acciones de Volkswagen. Además, también vuelven las dudas con respecto a China, y ahí veíamos la baja tan importante que tuvo el cobre en el día de hoy. Bueno, hay noticias negativas en Europa, a pesar de que el domingo Alexis Tsipras nuevamente... Hoy día estaba jurando, ¿ah? Hoy fue nombrado primer ministro griego, y eso le trajo bastante tranquilidad a la zona europea por un par de días, porque, como dices tú, bueno, lo de Volkswagen está reflejando que el valor de la acción, como decías tú, perdió 22%, pero el valor de la compañía se ha desplomado alrededor de 17.000 millones de dólares. Viene nuevamente durante este mes la elección o la renovación al CEO de Volkswagen, que se va a ver bastante complicado en dar explicaciones de cómo, porque lo que hicieron fue bastante grave, porque alteraron un software dentro de los computadores de los vehículos, que lo que hacía era que cuando detectaba que le estaban midiendo los gases, dejaba de emitir gases. O sea, no es que era una falla,
era algo que premeditadamente... O sea, premeditadamente quería engañar al sistema. Quería engañar al sistema cuando veía que lo estaban leyendo para emitir menos partículas contaminantes y de esta manera pasar las pruebas que hacen en Estados Unidos a las emisiones de gases. Fíjate que también eso le tendrá, ¿no es cierto?, impacto totalmente en el valor de la empresa, porque Volkswagen informó hoy que hay una provisión de 6.500 millones de euros en el tercer trimestre y que revisará a la baja el objetivo de beneficio para el 2015, obviamente tras este escándalo de manipulación de las emisiones de gases contaminantes en vehículos diésel, fíjate que en Estados Unidos. Sí, ahora hay varias cosas. La acción de Volkswagen durante el año ha caído 31%, arriesga multas por alrededor de 18.000 millones de dólares. Entonces está bastante complicado el futuro de Volkswagen y además que van a revisar todos los vehículos porque ya no se van a confiar en que solamente era una cierta cantidad de vehículos diésel los que dicen que fue detectado este tipo de software que lo que hacía era adulterar las emisiones de gases mientras estaba en el proceso de revisión y después nuevamente volvía a la normalidad. Fíjate que el modelo que finalmente ha sido comercializado habla de gases contaminantes hasta 40 veces superiores a lo permitido en Estados Unidos. Qué increíble. Y recordemos que en Europa casi todos los autos son diésel, o sea, BMW, todos los autos, la mayoría, tienen versiones diésel, no como aquí en Chile, que todavía no nos gustan mucho los diésel porque hay que sacar muchas revisiones técnicas, pero en Europa casi todos los autos y los autos de lujo son diésel, entonces es bastante complicado por lo que pasa y además de lo que va a seguir hacia adelante. Eso con respecto a Alemania y con respecto a la multinacional Volkswagen. También hay problemas y ha generado inestabilidad lo que conversábamos sobre Cataluña y lo que sabemos, ¿no es cierto?, que en España hay zonas que han tenido afanes independentistas, como lo fue también, ¿no es cierto?, en Gran Bretaña, como también lo ha anunciado Inglaterra, ¿no es cierto?, que para el 2016 habría, ¿no es cierto?, un referéndum a ver si siguen en la zona euro o no. ¿Qué pasa con Cataluña? Genera inestabilidad, ¿no es cierto?, en una economía que le estaba yendo bastante bien a la economía española, que había anunciado que para este 2015 iba a tener indicadores en positivo, un crecimiento sobre el 3%. Bueno, está bastante complicado el tema de Cataluña porque hay un referéndum en el cual van a votar si es que siguen asociados a España o si efectivamente se separan y es una nueva nación. Ahora, las amenazas vienen de parte de España en decir, bueno, si usted no pertenece a España, no pertenece a la Comunidad Europea y el problema que le puede traer es básicamente algo muy parecido a lo que ha pasado en Grecia, tener un corralito porque ya no va a tener facilidades del BCE, no va a tener disponibilidad de dinero ni línea. Entonces, efectivamente, es bastante arriesgada la maniobra. Ahora, yo no sé cómo pueden negociar. A lo mejor negocian una salida parcial en unos años o qué pretenden realmente con buscar esta separación desde España, a lo mismo que pasó con el País Vasco y esto que se está dando mucho en Europa. Muchos países, después de ver de que el modelo de la zona euro le ha traído muchas complicaciones o que no era la panacea que esperaban, están viendo en términos económicos, está el tema de las migraciones, está bastante complicada Europa. Si uno ve todos los días en la frontera están autorizando en algunos países a disparar a los migrantes. Están las cuotas de inmigración, que unos países están de acuerdo, otros países no están de acuerdo. Es bien complejo el panorama también, ¿no es cierto?, la decisión de la FED de no aumentar la tasa de política monetaria durante la semana pasada le tiró la pelota a Mario Draghi, porque obviamente que bajo el prisma de que la FED veía que el mundo se estaba desacelerando, que habían condiciones que no hacían favorable, ¿no es cierto?, una normalización monetaria, también Mario Draghi va a tener que analizar, podría entregar mañana en reunión, podría entregar señales sobre la necesidad de un mayor estímulo en la zona euro. Mañana, fíjate, él asistirá a una audiencia en el Parlamento Europeo en Bruselas. Y obviamente que este mismo día, es decir, mañana, se va a publicar la encuesta de gerentes de compra de septiembre, que por supuesto dará señales si la industria de manufacturas y servicios está, ¿no es cierto?, sucumbiendo, está teniendo problemas con la caída de la demanda externa. También, igual que Estados Unidos, fíjate, la zona euro tiene una inflación bien persistentemente baja. Deflación. Una deflación. Algo con lo cual ha tenido que pelear, ¿no es cierto?, la economía japonesa, que ha tenido ciertas dificultades, Shinzo Abe, en los últimos días con respecto al desarrollo de su economía. Y fíjate que también, si terminamos de dar una mirada a lo que está pasando en el ámbito internacional, yo no sabía, bueno, uno aprende todos los días, yo juraba que el libro beige era solo el libro beige casi que de Estados Unidos. Es un libro de consumo. Exactamente, porque el libro beige de China muestra visión menos negativa de la economía, que lo que habla este libro beige
El gasto de capital rebotó ligeramente en el tercer trimestre y el sector servicios mostró fuerza, dice el reporte. Yo pensé que el libro Beige era solo Estados Unidos, mira. Todos aprendemos. Todos aprendemos un día. Bueno, lo importante en Europa es que básicamente con la decisión del FED de no subir las tasas, presiona un poco al BCE también a aumentar o continuar con la compra de bonos. Hoy día está comprando 1.1 billones de euros y lo podría llevar hasta 1.3 billones de euros, de tal manera darle un nuevo impulso a la economía europea. Ahora, Europa ha estado bastante errática durante el año. Hemos visto que vienen indicadores muy buenos y después de un tiempo pasan a ser muy malos. Entonces, como que no ha tenido un despegue que vaya mostrando cifras que mes a mes se van recuperando. Tuvimos una caída de las exportaciones de Alemania muy fuerte el año pasado, y este año con la devaluación del euro tuvimos un impulso bastante grande en los primeros meses del año, asociado básicamente a todo lo que es exportaciones desde el principal país exportador, que es Alemania, dentro de la Comunidad Europea. Pero hoy día está teniendo muchos más problemas porque nuevamente se están dando crecimientos dispares en toda la economía, y por otro lado el problema de los migrantes, que está poniendo en tela de juicio porque algunos los apoyan, otros no los quieren. Es decir, no hay un concepto común en no hay la un zona concepto comunitaria de cómo van a enfrentar el problema. Entonces, algunos países, como Alemania, han estado mucho más proclives a recibir migrantes y a darle planes de empleo y integrarlos dentro de la sociedad, y otros no quieren ya tener este problema porque lo han tenido muchos años antes, por ser limítrofe o por llegar por mar, lo que ha pasado con Italia, con Grecia en un principio, y otros países donde ya están bastante con una cuota muy grande de migrantes, que es un costo bastante social. Recuerda tú que en España dieron un incentivo cuando empezó todo el problema a todos los que estaban ilegales, de pagarle el pasaje e indemnizarlos con 1.000 euros, 5.000 euros para que se fueran de España, porque el gasto social que tenían que enfrentar en la gente migrante era mucho mayor, porque llegan a hacer trabajos que son de muy baja calidad, con muy bajo ingreso. Entonces lo que tiene que invertir en el Estado en ello era muy grande. Entonces ofrecieron, recuerda tú que le ofrecían el pasaje a su país de origen y además le ofrecían un bono para irse. Entonces, esto ya tiene cuentas de cuánta gente se fue realmente. No, nunca se publicó, y yo creo que no lo quisieron publicar tampoco, porque yo creo que no le fue muy bien. Yo creo que uno que no le fue muy bien, y otro que también como que no era muy presentable ante la comunidad estar mostrando cifras de cuánta gente estaban echando. Entonces no es muy fácil ese tema. Ahora Estados Unidos está totalmente al revés, pero tampoco se ha pronunciado respecto a recibir gente, porque Obama está en un plan de tratar de que todos los migrantes o todos los ilegales se legalicen, etcétera, etcétera, y siempre ha estado más por ese lado, pero bueno, tampoco ahí está se ha la polémica, pronunciado. ¿no es cierto?, el candidato presidencial, ¿no es cierto?, del Partido Republicano, Donald Trump, en esta citada conferencia de prensa en que echó a un destacado periodista de Univisión porque le reiteró una pregunta que le incomodaba con respecto a la inmigración. Otro tema interesante y muy importante que ha pasado durante el día tiene que ver con la economía de Brasil. La verdad que su billete, el real, fíjate, superó los 4,015 dólares, superando el mínimo que había logrado en octubre del 2002. La economía brasileña cada vez está mostrando luces oscuras, ya, ¿no es cierto?, una contracción de que supera el 4%, un gobierno con una muy baja popularidad, donde el ministro de Finanzas no ha logrado hacer estos recortes fiscales que se le exige, donde ya ha bajado su calificación crediticia, solo una agencia, pero la verdad que eso genera un panorama que no es bueno también para empresas locales, empresas nuestras que están, ¿no es cierto?, muy expuestas a esa economía. Nosotros, a principio de año, cuando el real estaba en 2,6, a la gente se lo olvida, pero ha tenido ya un 60% de devaluación. Pasó de 2,60 reales por dólar a más de 4 reales por dólar, y asumió Levy, y en alguna medida tenían intervenido el mercado cambiario, tenían una banda que no querían que el real superara 2,4 reales por dólar, pero en algún minuto Levy dijo: tenemos que sincerar la cifra, y dejaron flotar al mercado, y todos tenían en la mente el nivel de 4, como mencionabas tú, que fue en el año 2006. Entonces todos decían, bueno, esto tiene que volver a esos niveles, y ya llegó. Ahora todas las cifras no lo han acompañado para nada. Sigue mostrando malas cifras de crecimiento. Cada vez el crecimiento, primero se esperaba que el país creciera positivo, después que decreciera o tuviera una contracción o una recesión, de que el producto fuera menos 0,5, menos 1, menos 1,5, y todas las semanas o todos los meses
la producción industrial sale con contracciones más grandes, entonces esto va dando mayor impulso a que la moneda se siga devaluando. Ahora, este ajuste va a tener un ajuste brutal en lo que es, si nosotros en Chile nos estamos ajustando en lo que es importaciones, con una devaluación de más o menos un 10, un 12% que llevamos en el año. Imagínense Brasil, que ha tenido un 60% de devaluación, cómo debe estarse ajustando su consumo, básicamente porque tiene bastante consumo importado. Ahora, Brasil es distinto a Chile porque produce muchos bienes y nosotros no, nosotros casi todo lo importamos, la ropa la importamos, los automóviles los importamos, hoy día casi todo, toda la industria nacional es muy poco, producimos básicamente commodities, frutas y algunas cosas, pero Brasil tiene la capacidad de que produce mucho, pero esto también, por mucho insumo importado, ha tenido un efecto sobre la inflación. Entonces, Brasil tiene hoy día la tasa llegando casi un 13% y luchando por mantener la inflación bajo 10% y con una meta de que la inflación no sea más de un 5 o un 6. Entonces, Brasil está muy complicado. ¿Por dónde? Yo, con todo lo que tú me relatas, Marcelo, digo, ¿cuál es la vía de escape? ¿Dónde está la salida? La vía de escape es un poco, bueno, reducir el Estado benefactor, lo que han hecho todos los países europeos, lo que se hizo también en Estados Unidos en alguna medida. Tienen que achicar el tamaño del Estado, generar mayor ahorro fiscal, un menor déficit sobre las cuentas fiscales y de esta manera mostrar una solidez de que el país es capaz de salir adelante. Ahora, toda esta devaluación... Imagínate la incrispación social que puede generar eso. Un país, ¿no es cierto?, como dices tú, donde tiene un Estado benefactor muy grande. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, incluso durante el gobierno de Dilma Rousseff, cómo la gente salió a las calles en distintos estados en Brasil reclamando por el sistema de transporte, reclamando por una serie de elementos que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que puede proveer el Estado y lo que espera la población, si ese es el tema también. Bueno, yo creo que aquí hubo un cambio muy grande y las expectativas de la gente fue muy distintas. Recordemos que 5 o 6 años atrás hablábamos de los BRICS. Hoy día tenemos dos países más grandes de los BRICS que están muy complicados, Rusia y Brasil. Exacto. Y China que está ahí más o menos nomás. China viene desacelerándose, pero viene a otro ritmo totalmente distinto. Y yo creo que eso está marcando un poco la pauta. Ahora, como China se viene desacelerando, Brasil se va acelerando de la mano con China. Chile también se va acelerando de la mano con China y Brasil. Nosotros también venimos detrás, pero también tenemos cuentas más sanas, tenemos un menor nivel de deuda, tenemos mejor infraestructura. O sea, Chile, dentro de todo, si tú vas a Brasil, los puertos, las carreteras son infraestructura del año 70. Nosotros algo hemos mejorado, ahora los terremotos no nos han ayudado mucho. Exactamente, con toda la infraestructura, sobre todo portuaria, en un puerto tan importante como es la región de Coquimbo. Marcelo, yo creo que vamos a hablar en la segunda parte del programa de la economía local, pero antes, ¿te parece? Hacemos una pausa. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya estamos de vuelta, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera, transmitiendo desde el edificio corporativo BCI con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. Yo creo que es importante hablar sobre una muy buena noticia que atañe precisamente a la institución financiera donde tú trabajas, Marcelo, que tiene que ver con este visto bueno que hace la Fed luego de 2 años a la compra que BCI está proponiendo al City National Bank de Florida, el banco estadounidense propiedad del grupo Bankia, anunciada ya en mayo del 2013. Fueron 2 años, largos años donde la Fed pidió una serie de antecedentes que los hizo, ¿no es cierto?, todas las sociedades relacionadas con BCI para adquisición de este banco, que como lo dice en una entrevista su gerente general, Eugenio von Chrismar, habla de las expectativas, la interesante gama de clientes, el posicionamiento que tiene este banco y uno se pregunta como clientes chilenos, ¿cómo nos beneficia a nosotros? Yo creo que eso es bien interesante de analizar. Bueno, BCI tenía activos en Miami, ya tenía un full branch en Miami hace mucho tiempo atrás que tiene 3 billones
900.000. O sea, y eso estaba básicamente orientado más a un segmento corporativo y de empresa. Y ahora vamos a comprar un banco, o sea, adquiere un banco City National Bank, que es un banco más orientado también a personas, a private banking, y básicamente también a empresas dentro de Florida. Ahora, este es un banco regional dentro de Florida que puede operar dentro del estado de Florida. Y fíjate que el estado de Florida es 3 veces el PIB de nuestro país. Exacto, tiene 3 veces el PIB de nuestro país, es bastante atractivo, el ingreso promedio también es muy alto comparado al ingreso promedio chileno, y yo creo que nos va a traer muchos beneficios a todos los que somos clientes de BCI o que tenemos cuenta corriente en BCI, porque vamos a tener una gama de servicios adicionales que vamos a poder disponer. Hay una corredora de bolsa también. Sí, hay una corredora de bolsa que se está gestionando, un broker dealer que va a funcionar en Miami, asociado a productos que se transan en el mercado americano. Van a haber también otros productos que se van a generar nuevos, y lo importante de esto también es que la internacionalización del banco, vamos a tener casi un 25% de los activos que van a estar en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué esto es tan bien recibido y tan bien visto? Porque si uno mira toda la región, como tú decías hace un rato, lo que era la exposición en Brasil, en Perú, en Colombia, que vienen en un proceso de desaceleración de la economía o de la economía emergente, vamos a tener un 25% de nuestros activo en un país desarrollado que va en otro tren. O sea, Estados Unidos lo que ha hecho los últimos 2 años es mostrar cifras de recuperación y de crecimiento que han ido siempre mejorando todo lo que es la recuperación del mercado inmobiliario, del mercado del consumo y del mercado del trabajo. Entonces, eso nos da una diversificación bastante buena para los próximos años. Exactamente, habrá una mayor diversificación, ¿no es cierto?, de productos y servicios, y obviamente que ahí, ¿no es cierto?, todo el sistema de management, todo el sistema de asesores financieros va a haber como una integración con el sistema que ya me imagino un equipo que ya está desarrollándose y trabajando en Miami. Hay un equipo gerencial en CNB de muchos años con gente de mucha experiencia, también hay un equipo gerencial de BCI que se van a unir para potenciar todo lo que es desarrollo de productos existentes y productos nuevos. Tanto para los clientes en el mercado americano como los clientes de Chile. Así que nosotros estamos muy contentos, llevamos esperando bastante tiempo esta aprobación y fue comunicado ayer, y esto nos da muy buenas expectativas para el futuro. Es una buena fase de internacionalización, ¿no es cierto?, de BCI en los mercados internacionales. Volvamos a nuestro país con lo que está pasando, ¿no es cierto?, a nivel de presupuesto. Hemos visto cómo, por ejemplo, para el 2016, este es un mes de presupuesto, como el ministro Valdés lo anunció en el día de ayer, congelar todos los sueldos de los honorables para hacer un ahorro, ¿no es cierto?, de $2 millones para nuestro país. Sabemos, ¿no es cierto?, que hay que hacer una reeducación de los fondos, porque ¿no es cierto?, los fondos no son... Bueno, hay un tema de recaudación no menor, asociado al menor crecimiento económico, a la menor actividad económica. Entonces las empresas están generando menores utilidades, y el comercio también ha bajado mucho, las ventas de retail. Cuando antes decíamos, ¿cómo va a parar el retail si crece un 12%? ¿Qué va a pasar? Tú me decías, Marcelo, yo no veo cómo se ajusta toda la gente, tú no vas a los malls, está lleno. Bueno, y se ha venido ajustando, y hoy día estamos con cifras mucho menores de crecimiento en el consumo, en las empresas de retail, y en general la actividad económica ya no estamos creciendo 5, más de un 5, estamos creciendo un 2 este año. El año pasado crecimos bajo un 2, y las perspectivas para el otro año están centradas entre 2 y 2,5. Algunos más optimistas están en un 3, pero todos dicen que dudan un poco por lo mismo que dices tú, porque el impulso del gasto que este año creció casi un 10%, este otro año no vamos a tener toda esa cantidad de recursos. Exactamente, ya lo dijo el Banco Central, le dio algunos lineamientos, y yo sé que hay una interesante comunicación, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Habló de un gasto, ¿no es cierto?, fiscal de no más allá del 4,5%, y sabemos que hay un montón, en nuestro país, un país sísmico, siempre tiene problemas, ¿no es cierto?, con la naturaleza, y eso hace que el fisco tenga que gastar más recursos. Eso es imponderable. Son imponderables, y que es muy complejo, ¿no es cierto? Entonces, no me gustaría estar en la billetera del ministro Valdés, porque la verdad que tiene que hacer una reeducación muy importante. Él viene del Banco Central, sabe, ¿no es cierto?, que es muy importante tener esta billetera fiscal bien acotada, sobre todo por cómo nos miran en el exterior. Sí, y está la regla estructural también del superávit. Entonces, si eso se deja, bueno, hay razones. Uno podría apelar un poco a las razones de los últimos 2 terremotos que hemos sufrido en los últimos 2 años. Yo me acuerdo que antes los terremotos, como decíamos el otro día, eran cada 10 años, y ahora
ahora lo estamos teniendo. Oye, temblores, sigue temblando. Sí, nosotros hemos bailado aquí, trabajamos en el piso 15, hemos bailado los últimos 3 días porque todo el día se mueve con la seguilla de temblores, pero básicamente el gasto fiscal va a ser un tema de discusión en el Congreso porque cómo le vamos a dar un impulso a la economía el próximo año con una visión de alzas de tasa de interés. El Banco Central lo ha repetido, lo dijo tanto en el IPOM como en la última reunión de política monetaria, que inminentemente dentro del muy corto plazo vamos a tener alza en la tasa y subiendo las tasas de interés, el costo de crédito es más caro y esto va a encarecer los precios en la economía y por lo tanto endeudarse va a ser más caro y esto hace que muchos proyectos dejen de decisiones de compra se pasan a postergar, etcétera. Uno prefiere usado a nuevo, lo hemos visto en el mercado automotriz también por el alza del dólar, que el mercado automotriz ha crecido muy poco y el mercado usado ha crecido mucho. Todavía tenemos problemas que siempre van a ser problemas y que no vemos una solución a corto plazo, que es el problema energético, tenemos poca energía y cara. Y eso va a seguir mermando nuestra economía en el futuro. Entonces yo creo que el tema del gasto va a ser crucial y por lo general van a tratar de irse como al máximo del gasto de manera tal, pero hay señales por un lado y señales por otro. Veíamos el bono que recibió todo lo que es por término de conflicto Banco Estado. Exactamente, eso es una noticia que llama la atención, que Banco Estado acuerda un bono de término de conflicto equivalente al 51% de sus utilidades, es decir, las utilidades de todos los chilenos. Estamos hablando de una suma muy, muy importante. A ver, aquí está, 83,6 millones de dólares. A ver, expliquemos un poco eso. La verdad que me llamó la atención por la cantidad de suma. Decíamos que el Estado se va a ahorrar 2 millones de dólares, ¿no es cierto?, por congelar los gastos de los honorables. Por el reajuste del sueldo, por el IPC. Por el IPC, exactamente, pero ¿y qué pasa con esto? O sea, ¿qué bueno, había una esto? negociación colectiva y estaban votando huelga en agosto y al final vino una negociación y acordaron un bono por término de conflicto de alrededor de 6,3 millones de pesos por cada empleado del Banco de Estado que está sindicalizado y eso representa aproximadamente casi un 90% de sus utilidades después de impuestos del primer semestre, lo que es bastante alto. Entonces, todo le llama la atención porque muchos decían hoy día en el ambiente financiero, oye, pero ¿cómo? Dice que se ahorran 2, pero se gastan por otro lado 93. Entonces, hay mucha demanda de gasto. Yo creo que todo lo que ha sido la reforma laboral y lo que viene, que todavía está en discusión, va a afectar mucho todavía las expectativas de crecimiento para el próximo año, así como también la contratación, el empleo y por último el consumo, porque toda la gente cuando tiene miedo a perder el empleo deja de consumir o posterga decisiones de compra. Entonces yo creo que eso está muy presente hoy día y este tipo de qué va a pasar con las obras de infraestructura, los hospitales, muchas cosas que vienen con un déficit muy grande y este año ya no hemos gastado, vamos a terminar, ya estamos a septiembre, o sea, ya estamos entrando al último trimestre del año, nos queda octubre, noviembre, diciembre, y uno ve cómo han avanzado las obras y no han ido al ritmo que querían y el gasto, se nos va a acabar la plata, entonces va a haber bastante cuestionamiento, yo creo, en la cifra o bastante discusión en el Congreso cuando se apruebe el próximo presupuesto. La verdad es que es complejo, ¿no es cierto?, el panorama con respecto al Banco de Estado, porque esa cantidad de recursos... Además es un banco que necesita capitalización, es un banco que cuando... Pero ya se le dio capitalización al Banco de Estado. Pero viene Basilea 3 y Basilea 3 tiene indicadores de capital mucho más exigentes y le va a faltar capitalización a Banco de Estado. Entonces esto es plata que va a terminar poniendo el gobierno cuando necesite más capital para cumplir con los nuevos indicadores y regulaciones del sistema bancario local. Sobre todo una luz de alerta, ¿no es cierto?, para un banco tan dedicado a las personas, ¿no es cierto?, y también tan dedicado a hacer una labor bien importante en las pequeñas y medianas empresas. Es una luz de la alerta que vamos a seguir monitoreando, por supuesto, aquí en nuestro programa. Se nos hizo corto, Marcelo, el programa de hoy, ya tenemos que estar terminando esta mirada financiera. Y no tembló. Ay, no tembló, menos mal. Si no hubiéramos estado, ¿viste? Le vamos a mandar un saludo a Ramón Ulloa. Sí, pues estaba ahí. Estaba ahí, pero en el terremoto. Estoico, impávido, pero se puso nervioso. Le mandamos un gran saludo, compañero mío en CNN. Así es que durante mucho tiempo. Marcelo, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. A ti, muchas gracias por la invitación. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.